Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es transformaciones trigonométricas. Transformaciones trigonométricas. En este caso vamos a ver las transformaciones de una suma o diferencia a producto. Tenemos la suma y diferencia de senos. En este caso tenemos el seno de A más el seno de B. En este caso A y B van a ser los ángulos. El seno de A más seno de B, o sea, suma de senos, eso va a ser igual a 2 veces seno de la suma de los ángulos A más B sobre 2. Todo esto multiplicado por la diferencia de esos ángulos, A menos B sobre 2. También tenemos la diferencia de senos, seno de A menos seno de B. Esto va a ser igual a 2 veces el coseno de la suma de esos ángulos, A más B sobre 2. Todo eso multiplicado por el seno de la diferencia de esos ángulos, sería A menos B. Y todo eso sobre 2. Entonces, eso viene a ser el desarrollo para la suma y diferencia de senos. Veamos algunos ejemplos. Tengo el seno de 5x más seno de x. Esto va a ser igual a 2 veces seno, la suma de esos ángulos, que viene a ser 5x más x sobre 2. Todo eso multiplicado por coseno por la diferencia de esos ángulos, que viene a ser 5x menos x sobre 2. Desarrollando tendría 2 por el seno, 5x más x, 6x, entre 2, 3x, sería seno de 3x. Por el coseno tendría 5x menos x, 4x, entre 2, 2x, y sería coseno de 2x. Entonces, seno de 5x más seno de x va a ser igual a 2 veces seno de 3x por coseno de 2x. La misma idea cuando tengo diferencia de senos. Seno de 29 menos seno de 11. Eso va a ser igual a coseno de la suma de los ángulos, 29 más 11 sobre 2. Multiplicado por el seno de la diferencia de esos ángulos, 29 menos 11 sobre 2. Entonces, desarrollando tendría que 2 por el coseno de 29 más 11, eso va a ser igual a 40 sobre 2, 20. Y tendría 29 menos 11, 18, entre 2, 9. Sería seno 9. Entonces, seno de 29 menos seno de 11 grados, eso va a ser igual a 2 veces coseno de 20 por el seno de 9 grados. Ahora vamos a ver la suma y diferencia de cosenos. En este caso, si yo tengo la suma de cosenos, tendría coseno de A más coseno de B. Eso va a ser igual a 2 veces coseno de la suma de esos ángulos, A más B sobre 2, por el coseno de la diferencia de esos ángulos, A menos B sobre 2. Ahora veamos la diferencia, coseno de A menos coseno de B. Eso va a ser igual a menos 2 por el seno de la suma de esos ángulos, A más B sobre 2, por el seno de la diferencia de esos ángulos, que viene a ser A menos B, todo esto sobre 2. Entonces, tener la consideración cuando hacemos la suma de cosenos y cuando hacemos la diferencia de cosenos. Tener presente todo eso. Veamos acá algunos ejemplos. Tenemos coseno de 50 grados más coseno de 18 grados. Eso va a ser igual a 2 veces coseno de la suma de esos ángulos. Coseno de 50 más 18 sobre 2. Todo eso multiplicado por la diferencia, por el coseno de la diferencia de esos ángulos. Coseno de 50 menos 18 sobre 2. Entonces, obteniendo 2 por el coseno, 50 más 18, sería 68 entre 2, 34. Sería 2 coseno de 34 y acá sería 50 menos 18, 32. Entre 2, 16. Entonces, yo tendría que coseno de 50 más coseno de 18 es igual a 2 coseno de 34 por el coseno de 16 grados. Ahora, si tengo la diferencia de coseno, sería coseno de 70 menos coseno de 80. Para yo poder aplicar mis transformaciones trigonométricas, tener presente que el primer ángulo tiene que ser mayor que el segundo. En este caso observo que acá es 70 y acá es 80. El 80 es mayor. Entonces lo que voy a hacer es factorizar un menos y cambiar de posición. Si factorizo menos, el menos coseno de 80 se convierte en coseno de 80. Y el coseno de 70 se convierte en menos coseno de 70. Ahora sí, como acá ya tengo 80 y acá 70, este 80 es mayor que 70, puedo aplicar mi fórmula. Entonces sería menos diferencia de cosenos, que viene a ser menos 2 por el seno de la suma de los ángulos, 80 más 70 sobre 2. Todo eso multiplicado por el seno de la diferencia de los ángulos, que viene a ser 80 menos 70, todo esto sobre 2. Entonces yo tendría menos por menos más, sería 2 veces seno, 80 más 70, 150, entre 2, 75. Todo eso por el seno de 80 menos 70, 10 sobre 2, 5. Entonces yo voy a decir que coseno de 70 menos coseno de 80 va a ser igual a 2 veces seno de 75 por el seno de 5 grados. Ahora,
Se observa que las transformaciones trigonométricas solo se aplican en caso de tener una suma o diferencia de senos o de cosenos. No hay otra identidad especial para los otros casos. Entonces, la suma de senos y cosenos es lo único que hay en las transformaciones trigonométricas. No podemos hallar o no hay una fórmula especial para las otras razones trigonométricas. Que tenemos una propiedad. Si yo tengo que A más B más C, la suma de esos tres ángulos es igual a 180, entonces se cumple. Que yo sumo seno de A más seno de B más seno de C, eso va a ser igual a 4 veces coseno de A medios por el coseno de B medios por el coseno de C medios. Si yo tengo la suma de coseno de A más coseno de B más coseno de C, eso va a ser igual a 4 veces seno de A medios por seno de B medios por seno de C medios y todo esto más 1. Si yo tengo ahora la suma de 2A más el seno de 2B más el seno de 2C, eso va a ser igual a 4 veces seno de A por el seno de B por el seno de C. Y también si tengo la suma de coseno de 2A más coseno de 2B más coseno de 2C, eso va a ser igual a menos 4 por el coseno de A por el coseno de B por el coseno de C, todo esto menos 1. Esto se cumple siempre y cuando la suma de esos tres ángulos A, B y C sea igual a 180. Tenemos acá algunas identidades auxiliares. Si yo tengo la suma de coseno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de B, en este caso, tener presente que esto no es una identidad pitagórica. Tener presente eso porque los ángulos son diferentes. Si fueran iguales, saldría la unidad. Pero como son los ángulos diferentes, en este caso A y acá B, no podemos aplicar las identidades pitagóricas. Entonces yo tendría que coseno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de B, eso va a ser igual a 1 más coseno de la suma de los ángulos A más B por el coseno de la diferencia de esos ángulos A menos B. De la misma forma, si yo tengo seno al cuadrado de A más el seno al cuadrado de B, esto va a ser igual a 1 menos coseno de la suma de los ángulos A más B por el coseno de la diferencia de esos ángulos, o sea, A menos B. Se tiene presente estas identidades auxiliares. Tenemos acá una pequeña nota. Diferenciar muy bien, si yo tengo la suma de seno de A más seno de B, es diferente a decir la suma de seno A más el seno de A. Tener presente acá bastante consideración en sus ángulos. También no es igual a decir coseno de A más coseno de B, es diferente a decir coseno de A más coseno de A. O sea, aquí sí podría sumar, me saldría 2 veces coseno de A. Aquí no me saldría 2 veces coseno de A porque los ángulos son diferentes. De la misma forma aquí, seno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de A. Es diferente que decir seno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de B. Entonces, tener presente todo esto, especialmente en los ángulos con que se trabaja. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 187, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, simplifica y me dan la siguiente expresión. N igual a coseno de 8x más coseno de 6x sobre seno de 8x menos seno de 6x. Vamos a desarrollar eso. Acá tengo suma de cosenos y diferencia de senos. Tener presente algo. Por ejemplo, si yo sumo coseno de A más coseno de B, esto va a ser igual a 2 veces coseno de la suma de esos ángulos. En este caso sería A más B, todo esto sobre 2. Y esto va a ser multiplicado por el coseno, ahora por la diferencia. Sería A menos B, todo esto sobre 2. De la misma forma, tener presente en la diferencia de senos. Si yo tengo el seno de A menos el seno de B, esto va a ser igual a 2 veces coseno de la suma de los ángulos, que viene a ser A más B sobre 2. Y todo eso multiplicado por el seno de la diferencia. En este caso sería A menos B sobre 2. Entonces tenemos que recordar esto. Recordar. Son las fórmulas de transformaciones trigonométricas. Entonces, yo tendría que n va a ser igual. Tengo la suma de cosenos. Coseno de 8x más coseno de 6x. Entonces voy a aplicar la fórmula de suma de cosenos. En este caso sería 2 veces coseno. En este caso la semisuma de los ángulos. 8x más 6x. Sería 8x más 6x, todo esto sobre 2.
Esto multiplicado por el coseno ahora de la diferencia de esos ángulos, que en este caso va a ser igual a 8x menos 6x, todo esto sobre 2. Ahora, abajo tengo diferencia de senos. Vamos a aplicar la fórmula. Sería 2 veces coseno de la suma de los ángulos, que en este caso es 8x y 6x. Sería 8x más 6x. Todo esto sobre 2 multiplicado por el seno de la diferencia. En este caso 8x menos 6x. 8x menos 6x. Todo esto sobre 2. Ahora vamos a desarrollar esto. Tengo que n va a ser igual a 2 por el coseno de 8x más 6x, 14x. Entre 2 viene a ser 7x. Todo eso multiplicado por el coseno de 8x menos 6x, 2x. Y 2x entre 2 simplemente viene a ser x. Todo esto sobre, la misma idea, 2 por coseno 8x más 6x sería 14. Entre 2 sería 7. Entonces sería coseno de 7x por seno de 8x menos 6x, 2x. Entre 2 sería simplemente x. ¿Qué observo aquí? Yo observo que está repitiéndose 2 coseno de 7x y abajo también 2 coseno de 7x. Entonces, esto con esto se van a simplificar. ¿Qué obtengo entonces? Tengo que el valor de n va a ser igual a coseno de x sobre seno de x. Y por identidades por cociente, coseno de x sobre seno de x, eso va a ser igual a cotangente de x. Entonces, a mí me pedían en la número 1 simplificar. Entonces, simplificando, sale cotangente de x. Entonces, esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular el valor de x. Si seno de 100 grados menos x por seno de 40 es igual a seno de 20 grados. Entonces, vamos a desarrollar eso. A mí me piden hallar x, entonces lo que voy a hacer es tratar de despejar. Como que es menos x por seno de 40, para que sea positivo lo mando al otro lado. Y el seno de 20 lo pasaría a restar. Entonces, yo tendría aquí que seno de 100 grados, seno de 20 pasa a restar, sería menos seno de 20 grados. Este menos x pasa al otro lado para que sea positivo, sería x por seno de 40 grados. Ahora yo tengo una resta de senos, entonces vamos a aplicar la fórmula de transformaciones trigonométricas. Para eso recordar, si yo tengo la diferencia de senos, por ejemplo, seno de A menos seno de B, eso va a ser igual a 2 veces el coseno de la suma de esos ángulos, en este caso A más B, todo esto sobre 2. Y esto multiplicado por el seno de la diferencia de esos ángulos, sería A menos B, todo esto sobre 2. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Como tengo diferencia y resta de senos, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, yo tengo seno de 100 menos seno de 20, eso va a ser igual a 2 veces coseno de la suma de esos ángulos, 100 más 20. Y todo eso se divide entre 2. Eso multiplicado por el seno de la diferencia de esos ángulos, 100 menos 20. Sería 100 menos 20. Todo esto sobre 2. Y esto va a ser igual a x por seno de 40. X por el seno de 40. Entonces desarrollamos esto, sería 2 por el coseno, 100 más 20, 120. Entre 2 sería 60. Por el seno de 100 menos 20, eso es igual a 80. Entre 2, eso es igual a 40. Y esto es igual a x por el seno de 40 grados. ¿Qué observo aquí? Como que es un producto, y acá también es un producto, puedo simplificar. El seno de 40, si pasaría a dividir, se simplificaría con este seno de 40. Entonces yo observo que seno de 40 con seno de 40 se elimina. Entonces me quedaría 2 por el coseno de 60. Pero coseno de 60, razones trigonométricas de ángulo notable. Eso viene a ser igual a 1 medio. Seno de 60 es 1 medio. Y esto a su vez va a ser igual a x. 2 por 1 medio, eso es igual a 1. Entonces ya tengo el valor de x. A mí me pedían hallar el valor de x en la número 2. Entonces x va a ser igual a 1. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si x es igual a 10 grados, me piden calcular de la expresión e, que viene a ser seno de 4x más seno de 3x más seno de 2x. Todo esto sobre coseno de 4x más coseno de 3x más coseno de 2x. Vamos a desarrollar esto. Yo tengo acá suma de senos y suma de cosenos. Vamos a aplicar la fórmula de
las transformaciones trigonométricas. Pero en este caso vamos a ver cuál de estos senos se va a sumar y cuál de estos cosenos también vamos a sumar. Para saber cuál de ellos sumamos, simplemente analicemos los ángulos. Yo tengo acá el seno de 4x y acá tengo el seno de 2x. Si yo sumaría el 4x con el 2x sería 6x, pero recuerda que también se divide entre 2. Sería 4x más 2x, 6x, y entre 2 saldría un 3x y se podría relacionar con este seno de 3x. De la misma forma aquí, 4x con 2x, 6x, entre 2 sería 3x. Acá me saldría un coseno de 3x que también se puede relacionar con este coseno. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumar el seno de 4x con el seno de 2x. Sería entonces seno de 4x más el seno de 2x. Todo esto más el seno de 3x. Todo esto sobre coseno de 4x más el coseno de 2x. Y esto más el coseno de 3x. Entonces aquí vamos a aplicar nuestras fórmulas. Entonces yo tendría aquí que e va a ser igual. Tengo seno de 4x más seno de 2x. Esto va a ser igual, aplicando tu fórmula, sería igual a 2 veces el seno de la suma de esos ángulos, que viene a ser 4x más 2x. Todo esto sobre 2. Y eso multiplicado por el coseno de la diferencia de esos dos ángulos, que viene a ser 4x menos 2x. 4x menos 2x, todo esto sobre 2. Y acá le voy a sumar el seno de 3x. Y abajo la misma idea, suma de cosenos. Acá viene a ser 2 veces coseno de la suma de los ángulos. 4x más 2x, todo esto sobre 2. Multiplicado por el coseno ahora de la diferencia de esos dos ángulos. 4x menos 2x. 4x menos 2x, todo esto sobre 2. Y a esto le voy a agregar el coseno de 3x. Entonces, desarrollando esto tendría e va a ser igual a 2 por seno 4x más 2x, 6x, entre 2, 3x. Por el coseno 4x menos 2x, 2x, entre 2 simplemente me saldría x. Todo esto más seno de 3x. Todo esto sobre la misma idea, 2 veces coseno 4x más 2x, 6x, entre 2, 3x. Por el coseno 4x menos 2x, 2x, entre 2 simplemente me sale x. Todo esto más coseno de 3x. Tener presente aquí que no puedo simplificar porque acá no es producto. Acá hay una suma y abajo en el denominador también hay una suma. Tener presente eso, no vayamos a simplificar. Para poder simplificar, todo lo de arriba debe ser un producto y lo de abajo también debe ser un producto. Entonces, observamos aquí que ambos repiten el seno de 3x y abajo también repiten el coseno de 3x. Entonces, factorizando, me tendría que e va a ser igual. Como ambos tienen seno de 3x, factorizo el seno de 3x. Entonces me quedaría 2 coseno de x. Más al seno de 3x, factorizo el seno de 3x, me quedaría la unidad, sería más 1. Todo esto sobre, acá también tienen ambos coseno de x. Acá tiene coseno de 3x, coseno de 3x. Acá también factorizo el seno de 3x, seno de 3x. Entonces factorizo el coseno de 3x. Sería coseno de 3x. Todo esto por, me quedaría 2 por el coseno de x. Más, acá coseno de 3x, factorizo eso, me quedaría simplemente la única. Entonces, ¿qué observamos aquí? Ahora sí observamos que hay producto. Está multiplicando el seno de 3x por el coseno de x más 1. Igual acá hay un producto. En este caso, observo que 2 coseno de x más 1 y 2 coseno de x más 1 son iguales. Ahora sí todo esto simplifico. Entonces me quedaría que e va a ser igual a seno de 3x sobre coseno de 3x. Identidades trigonométricas vendría a ser la tangente de 3x. Pero a mí me dan de dato que x es igual a 10 grados. Entonces, reemplazando, tendría que e va a ser igual a tangente de 3 por 10 grados, que viene a ser igual a tangente de 30 grados. Entonces, ahora vamos a hallar por identidades o por razones trigonométricas de ángulo notable. Tangente de 30 grados, eso es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. O también puedo decir raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces ya tengo el valor de e. Cuando x vale 10 grados, el valor de e es 1 sobre raíz cuadrada de 3 o raíz cuadrada de 3 sobre 3.
Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, simplifica y me dan la expresión L, que viene a ser seno de 3si más beta más seno de si más 3 beta sobre seno de 2si más seno de 2 beta. Vamos a desarrollar esto. Observamos que hay suma de senos. Abajo también en el denominador hay suma de senos. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces va a tener que L va a ser igual. Vamos a hacer la fórmula de suma de senos. En este caso, como tengo suma de senos, eso va a ser igual a 2 veces seno de la suma de los ángulos. En este caso va a ser 3si más beta, todo esto más si, más 3 beta. Todo esto sobre 2. Y eso está multiplicado por el coseno ahora de la diferencia de esos ángulos. Es el coseno de 3si más beta. 3si más beta, todo esto menos, entre paréntesis voy a colocar todo esto. Viene a ser si más 3 beta. Todo esto sobre 2. Ahora, abajo en el denominador también tenemos suma de senos. Entonces yo tengo acá 2 veces seno de la suma de esos ángulos. 2si más 2 beta. 2si más 2 beta. Todo esto sobre 2. Todo esto multiplicado por el coseno de la diferencia de esos ángulos, que viene a ser 2si más 2 beta. Todo esto sobre 2. Entonces, sigamos desarrollando. Tengo que L va a ser igual a 2 por el seno. Yo observo que tengo 3si más si sería 4si. Más 3 beta más beta, 4 beta. Todo esto sobre 2. Todo eso multiplicado por el coseno. Este menos le cambio de signo a todo. Sería menos si menos 3 beta. Entonces tendría 3si menos si. Eso viene a ser a 2 veces si. Y tendría beta menos 3 beta sería menos 2 beta. Todo esto sobre 2. Debajo tendría 2 multiplicado por el seno. Observemos aquí. Tengo 2si más 2 beta. Si factorizo ese 2, me quedaría 2 multiplicado por si más beta. Todo esto sobre 2. Acá también multiplico por el coseno. Acá tengo 2si más 2 beta. Factorizo ese 2 y me quedaría si más beta. Todo esto sobre 2. Ahora, si tú observas, este 2 con este 2 se van a simplificar. Y este 2 con este 2 también se simplifica. Observo que acá arriba hay un producto y acá también hay producto. Entonces, como es producto, podemos simplificar. Este 2 con este 2 también se van a simplificar. Entonces, me quedaría que L va a ser igual. Yo observo aquí que tengo seno de 4si más 4 beta sobre 2. Si factorizo un 2, se eliminaría con ese 2. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, en vez de estar factorizando, como hice en este caso, lo que puedo hacer es simplificar. Como acá se simplifica mitad, mitad y mitad, me quedaría simplemente z más b. De la misma forma. Que me presente, por favor, aquí es menos. Por favor, acá es menos. Listo. Entonces, lo que voy a hacer acá también es simplificar. Mitad de 4 y mitad de 4. Entonces, tendría seno. 4 con este 2 se simplifica, me quedaría 2si. Más 4 y beta entre 2, también me quedaría 2 beta. Todo esto multiplicado por el coseno, la misma idea. Factorizo, sería 2, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Entonces me quedaría si menos beta. Todo esto sobre seno de si más beta. Todo esto por el coseno de si menos beta. Acá era menos, por favor, acá corrijan, acá debe ser menos. Entonces, ¿qué observamos aquí? Coseno de si menos beta sobre coseno de si menos beta. Son iguales, entonces lo voy a simplificar. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces yo observo aquí que me va a quedar L, que es igual al seno de 2si más 2 beta. Todo esto sobre seno de si más beta. Ahora, ¿qué observamos aquí? Acá observo que ambos tienen 2. Factorizo el 2. Me quedaría L va a ser igual a seno, en este caso, de 2 por si más beta. Todo esto sobre seno
de si más beta. Ahora, observo aquí que tengo el seno de 2 por si más beta, o sea, tengo el seno de un ángulo doble. Por fórmula, recordando ángulos doble, el seno de un ángulo doble va a ser igual a 2 veces el seno de si más beta, o sea, del ángulo que viene a ser si más beta, todo eso multiplicado por el coseno de si más beta. Todo esto sobre el seno de si más beta. Entonces, ¿qué observamos aquí? Recuerda que aquí apliqué ángulo doble. Seno de si más beta. Y acá abajo tengo seno de si más beta. Estos son iguales, se van a simplificar. Y me quedaría que L va a ser igual a 2 multiplicado por el coseno de si más beta. Entonces, como ya no tengo más para simplificar, ahí va a quedar mi operación. Tendría 2 por el coseno de si más beta. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular el máximo valor de Q, donde Q es igual a seno de 70 más X más seno de 4 menos X. Entonces, vamos a desarrollar eso. Observo que hay suma de senos. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Tengo que Q va a ser igual. Como tengo la suma de senos, eso va a ser igual a 2 por el seno de la suma de los ángulos. En este caso va a ser 70 más X más 4 menos X. Todo esto sobre 2. Y a su vez eso se va a multiplicar por el coseno de la diferencia de los ángulos. Tendría que ser 70 más X menos 4 menos X. Eso lo voy a colocar entre paréntesis. Sería 4 menos X. Todo esto sobre 2. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar. Sigamos. Q va a ser igual a 2 por el seno. Tengo 70 más 4, vendría a ser 74. Todo esto sobre 2. X menos X se eliminaría. Se me quedaría seno de 74 medios. Entonces, multiplicado por el coseno. En este caso tendría 70 más X menos 4. Ese menos le cambia el signo a todo. Menos 4 más X. Todo esto sobre 2. Entonces yo tendría que Q va a ser igual a seno 74 entre 2, eso es igual a 37. Todo eso multiplicado por el coseno, 70 menos 4 sería 66. 66 más X, 2X. Todo esto sobre 2. Entonces yo tendría que Q va a ser igual a 2. Seno de 37. Seno de 37 es 3 quintos. Y esto va a ser multiplicado por el coseno de 66 más 2X. Ambos tienen mitad, factorizaría ese 2. Sería 2 por el 33 más X. Estoy factorizando. Saco el 2 y me quedaría 33 y aquí me quedaría X. Todo esto sobre 2. Yo observo aquí que este 2 con este 2 se van a eliminar. Otra forma más rápida, simplemente mitad, saco cada uno de ellos también su mitad. Me quedaría 33 más X. Entonces acá yo tengo que el valor de Q va a ser igual a 2 por 3, sería 6 quintos, multiplicado por el coseno de 33 más X. Ahora, entonces Q viene a ser 6 quintos por el coseno de 33 más X, pero a mí me piden el máximo valor. Entonces, tenemos que recordar algo con respecto al coseno. Recordar. En circunferencia trigonométrica. Teníamos que en circunferencia trigonométrica yo sabía que el coseno de un ángulo era mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1, donde el menor valor de coseno era menos 1 y el mayor valor de coseno es 1. Entonces, como a mí me piden hallar el mayor valor de Q, para que Q sea el mayor valor, el mayor de coseno, para que sea el mayor, el coseno de 33 más X tiene que ser el máximo. Tiene que ser el mayor valor posible para el coseno. Entonces, como el coseno varía de menos 1 a 1, yo voy a decir aquí que el coseno de 33 más X tiene que ser también el máximo posible, el mayor posible. Para que el mayor valor posible para un coseno siempre va a ser 1 positivo. Entonces, yo voy a decir aquí que el coseno de 33 más X va a ser igual a 1. Ese es el mayor valor que puede tomar coseno. Entonces, como el coseno de 33 más X va a ser igual a 1, voy a reemplazar. Entonces,
el valor de Q va a ser igual a 6 quintos multiplicado por el coseno de 33 más X, que va a ser el máximo posible, eso es igual a 1. Entonces sería por 1. Entonces Q va a ser igual a 6 quintos por 1, simplemente 6 quintos. Entonces ya hallé el máximo valor de Q. El máximo valor de Q va a ser 6 quintos. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si 0 es menor que X y a su vez X es menor que 90 grados. Me piden calcular X cuando tangente de X es igual a 2 coseno de 20 menos seno de 50. Todo esto sobre seno de 40. Vamos a desarrollar esto. Observamos que acá tengo un coseno menos un seno, una operación entre coseno y seno. Pero yo lo que voy a hacer es, para aplicar mi fórmula, convertir este coseno a seno, para poder tener una resta de seno. Entonces, ¿cómo convertiría un coseno a seno? Yo tengo que recordar las propiedades de las razones trigonométricas. En este caso, las propiedades complementarias. Yo voy a tener que el coseno de 20 grados, por propiedades complementarias, va a ser igual al seno del complemento del ángulo, que en este caso viene a ser 90 menos 20. Y eso va a ser igual a 70. Entonces, el coseno de 20 grados, eso es igual a seno de 70 grados. Las propiedades de las razones trigonométricas complementarias. Entonces, una vez que tengo que el coseno de 20 grados es igual a seno de 70, voy a reemplazar. Entonces yo tendría tangente de X es igual a 2 por el coseno de 20, que ahora es seno de 70 menos seno de 50. Todo esto sobre el seno de 40 grados. Ahora, voy a tener acá tangente de X va a ser igual. 2 seno de 70 lo puedo convertir en una suma de seno de 70 más seno de 70. Y a su vez esto se va a restar con menos seno de 50 grados. Todo esto sobre seno de 40 grados. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es aplicar mis propiedades a este seno de 70 con menos seno de 50. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula. Yo tendría aquí tangente de X va a ser igual. Tengo seno de 70 más seno de 70 menos seno de 50. Vamos a aplicar mi fórmula. Eso viene a ser 2 veces coseno de la suma de estos ángulos, que viene a ser 70 más 50. Todo esto sobre 2. Y a su vez eso se va a multiplicar por el seno, en este caso, de la diferencia de estos ángulos, que viene a ser 70 menos 50. Todo esto sobre 2. Y esto está dividiendo sobre seno de 40 grados. Entonces vamos a seguir desarrollando eso. Entonces yo tendría aquí que tangente de X va a ser igual seno de 70 más 2 veces. Tengo coseno de 70 más 50 entre 2. 70 más 50, 120. Entre 2, 60. Entonces sería 2 por el coseno de 60. Por el seno, tengo 70 menos 50, eso es igual a 20. Entre 2, eso es igual a 10. Sería seno de 10. Todo esto sobre seno de 40. Entonces yo tendría aquí tangente de X es igual al seno de 70 más 2 veces coseno de 60. Yo sé que coseno de 60 eso es igual a 1/2. Entonces está multiplicado por 1/2. Y esto estamos a su vez multiplicado por el seno de 10. Todo esto sobre seno de 40. Entonces yo tendría que tangente de X va a ser igual seno de 70 más 2 por 1/2. Yo sé que 2 por 1/2, este 2 con este 2 se eliminarían, me quedaría 1. Y ese 1 multiplicado por seno de 10 sería seno de 70 más simplemente seno de 10. Todo esto sobre seno de 40 grados. Ahora, lo que voy a hacer aquí es la misma idea. Voy a aplicar mi fórmula de suma de senos. Entonces yo voy a tener aquí tangente de X, esto va a ser igual. Suma de senos, eso va a ser igual a 2 por el seno de la suma de los ángulos, 70 más 10. Todo esto sobre 2 y esto está multiplicado por el coseno de la diferencia de esos ángulos, que viene a ser 70 menos 10. 70 menos 10, todo esto sobre 2.
Todo esto sobre seno de 40. Sigamos desarrollando. Tengo tangente de x que es igual. Tengo 2 por el seno de 70 más 10 sobre 2. 70 más 10, 80. Entre 2, 40. Entonces sería seno de 40. Todo eso multiplicado por el coseno. 70 menos 10 sería 60. Entre 2 sería 30. Todo esto sobre seno de 40. ¿Qué observo aquí? Seno de 40 con seno de 40 se van a simplificar. Entonces me quedaría aquí simplemente tangente de x, que va a ser igual a 2 por el coseno de 30. Entonces, tangente de x es igual a 2 por el coseno de 30. Pero coseno de 30 es conocido. El coseno de 30 es conocido. Entonces, yo tengo tangente de x que es igual a 2 por coseno de 30. Pero coseno de 30 es razones trigonométricas de ángulo notable. Entonces yo voy a tener aquí tangente de x va a ser igual a 2 por el coseno de 30, que es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Yo observo aquí que este 2 con este 2 se van a simplificar. Entonces me quedaría mi tangente de x que es igual a raíz cuadrada de 3. Ahora, me piden hallar el valor de x. Entonces yo tengo que observar aquí la tangente de qué ángulo me va a dar raíz cuadrada de 3. Yo sé que la tangente de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3. Entonces, le voy a decir que tangente de x va a ser igual a la tangente de 60 grados, y a su vez eso es igual a raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿yo qué puedo decir que el ángulo x cuánto vale? Entonces yo voy a decir que x va a ser igual a 60 grados. Entonces, yo puedo decir que tangente de 60 es igual a raíz cuadrada de 3. Ahora a mí me pedían hallar el valor de x. Entonces, el valor de x va a ser igual a 60. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, reduce y me da la expresión q. Entonces, vamos a desarrollar eso. Yo observo que hay suma de cosenos y acá hay suma de senos. Entonces, vamos a agrupar de 2 en 2 para poder aplicar mi fórmula. Para poder agrupar hay que ver que los ángulos tengan una cierta relación. Por ejemplo, si yo sumo estos dos cosenos y estos dos cosenos, yo tendría acá 15x más 13x sería 28x. Y si sumo 11x más 9x sería 20. Entonces, entre 28 y 20 no hay mucha relación. ¿Qué sucedería si yo sumo 15x con 9x? Sale 24. Y 13x con 11x saldría 24. Como observas, salen en el mismo ángulo. Si sumo estos extremos y estos medios. Entonces lo que voy a hacer es sumar los extremos y luego hacer la suma de los medios. Entonces yo voy a tener aquí que q va a ser igual. Vamos a agrupar. Voy a sumar coseno de 15x con coseno de 9x. Entonces yo tengo acá coseno de 15x más coseno de 9x. Y a su vez voy a sumar coseno de 13x más coseno de 11x. Todo esto sobre la misma idea. Observo que son los mismos ángulos para el seno. Entonces yo voy a sumar también el seno de 15x. Voy a sumar con el seno de 9x. Más coseno de 13x. También lo voy a sumar con el seno de 11x. Entonces, aquí vamos a aplicar las fórmulas. Nuestras fórmulas voy a aplicar aquí. Y aquí también voy a aplicar fórmula. De la misma idea, la suma de senos. Acá también va a tener suma de senos. Entonces ahí vamos a aplicar la fórmula. Entonces voy a tener aquí que q va a ser igual. La suma de cosenos. Eso va a ser igual a 2 veces coseno de la suma de los ángulos. Que en este caso lo voy a hacer de frente. Sería 15x más 9x. Eso es igual a 24x. Todo esto sobre 2. Todo eso multiplicado por el coseno de la diferencia de esos ángulos. 15x menos 9x, eso es 6x. Todo esto sobre 2. De la misma forma aquí, todo esto más suma de cosenos. Esto va a ser 2 veces coseno, en este caso de la suma de los ángulos. 3x más 11x sería 24x. Todo esto sobre 2. Eso multiplicaría por el coseno de la diferencia. 13x menos 11x sale 2x. Sería 2x sobre 2. Ahora vamos abajo. Acá tengo suma de senos. Entonces yo tendría aquí que sería 2 veces seno de la suma de los ángulos. 15x más 9x sería 24x. Todo esto sobre 2. Multiplicado por el coseno de la diferencia de esos ángulos. 15x menos 9x sería 6x.
sería 6x, todo esto sobre 2. Todo esto más seno de 3x más seno de 11x. Igual aplicamos la fórmula, sería 2 veces seno de la suma de los ángulos. 13x más 11x sería 24x. Todo esto sobre 2. Y esto se multiplica por el coseno de la diferencia de esos ángulos. 3x menos 11x sería 2x. Todo esto sobre 2. Entonces yo tendría que el valor de q va a ser igual. Tengo 2 por el coseno 24x entre 2 sería 2x. Por coseno 6x entre 2 sería 3x. Todo esto más, acá tengo 2 por el coseno 24x entre 2, eso es 12x. Todo esto por coseno 2x entre 2 sería x. Ahora vamos abajo, parte del denominador. Tendría 2 por el seno 24x entre 2 sería 12x. Por coseno 6x entre 2 sería 3x. Más, tengo 2 por el seno 24x entre 2 sería 12x. Todo esto por el coseno 2x entre 2 simplemente sería x. Ahora, tener presente aquí que hay que tener cuidado, no se simplifica porque acá hay sumas. Acá hay una suma y acá también hay una suma. Si fuera todo producto, sí podríamos simplificar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Observamos aquí que en esta suma se está repitiéndose el 2 coseno de 2x y el 2 coseno de 2x. De la misma forma en el denominador observo que se repite el 2 seno de 2x y el 2 seno de 2x. Entonces lo que puedo hacer aquí es factorizar. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar. Tendría que q va a ser igual. Acá en esta suma teníamos que recordar que se repite el 2 coseno de 2x y el 2 coseno de 2x. Factorizando tendría 2 coseno de 2x. Entonces, factorizando eso, ¿qué me quedaría? A toda esta expresión le quito 2 coseno de 2x, me queda simplemente coseno de 3x. Más, a todo esto le quito 2 coseno de 2x, me quedaría simplemente coseno de x. Ahora observamos en la parte del denominador, vemos que se repite 2 seno de 2x y acá 2 seno de 2x. Entonces también voy a factorizar. Tendría 2 por el seno de 12x. Entonces factorizando, ¿qué me quedaría? A toda esta expresión le quito 2 seno de 2x, me quedaría simplemente coseno de 3x. Más, a todo esto le quito 2 seno de 12x, me quedaría simplemente coseno de x. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos coseno de 3x más coseno de x. Y abajo también coseno de 3x más coseno de x. Como hay un producto, estos dos se van a eliminar, se van a simplificar. Acá también observo que este 2 con este 2 también se van a simplificar. Entonces me quedaría el valor de q que va a quedarme coseno de 12x sobre seno de 2x. Identidades por cociente. Coseno sobre el seno del mismo ángulo, eso va a ser la cotangente, en este caso, de 12x. Entonces, en la número 7 me pedían reducir, entonces toda la expresión q que se ha reducido y obtengo el valor de cotangente de 12x. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.